este evento en el día de hoy, eh, que bueno, tenemos una nueva edición de estos webinarios de Pensar fuera de la caja. Este en particular es el segundo evento de la Mesa de Relaciones Internacionales desde la refundación, el relanzamiento de la Fundación Pensar. Tenemos obviamente muchos más por delante, que ya les iremos contando. Pero en el día de hoy queremos tratar un tema relevante, un tema de mucha actualidad, que de cara al 2025 se abre una gran ventana de oportunidad para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Creemos, obviamente, como bien lo señala el título de este webinario, que se trata de una gran oportunidad para Argentina, si la sabemos aprovechar. Puesta en perspectiva histórica, esta es una negociación que no exenta de altibajos, de forma ininterrumpida. Nuestra democracia ya lleva invertidas más de 25 años, uno podría decir incluso más de un cuarto de siglo, que colocada obviamente en su contexto actual, tras el anuncio de los 4 presidentes del Mercosur, junto con la presidenta de la Comisión Europea, busca culminar la revisión legal y traducción para avanzar luego en la aprobación del Consejo Europeo y finalmente en el proceso de debate y aprobación parlamentaria para su posterior entrada en vigencia. Muchos de estos temas se van a profundizar durante este seminario, pero la Unión Europea, como ustedes saben, es el segundo mayor mercado mundial y nuestro tercer socio comercial. Las empresas europeas tienen gran presencia y presencia no solamente significativa, sino también diversificada en el entramado productivo y el sector de servicios de nuestro país y de la región. Con Europa compartimos valores, compartimos un ADN, afinidades, pasiones que van desde el deporte, por lo que comemos, por lo que bebemos, hasta expresiones de la cultura, de la moda, del intercambio de las ideas políticas, económicas y sociales. Conjunto de intangibles muy valiosos en el nuevo contexto de los negocios internacionales. Eh, en ese escenario internacional cada vez más incierto en el que vivimos, los desafíos son muy grandes, pero los mayores desafíos, sin lugar a dudas, son la parálisis, el inmovilismo y la falta de alternativas, y este acuerdo Mercosur-Unión Europea puede ofrecer anticuerpos para eso. Por eso que hoy tenemos 2 presentaciones con 2 oradores de lujo, con 2 protagonistas también, con Horacio Reiser, ex asesor en la Presidencia de la Nación y secretario de Relaciones Económicas Internacionales hasta el año 2019, al momento en que se anunció el cierre del pilar comercial, y Fernando Iglesias, eh, diputado nacional, presidente del World Federalist Movement, director de la compañía de COPLA y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde seguramente también de cara a lo que se viene el año próximo será uno de los espacios donde se va a protagonizar la conversación sobre este tema. Dicho esto, entonces, sin mucho más, vamos a continuación nuevamente. Les agradezco mucho a todos aquellos que nos acompañan en el día de hoy. Les damos la bienvenida, les agradecemos. Vamos a contar con 2 presentaciones de aproximadamente entre 15 y 20 minutos de cada uno de ellos. Les pido por favor a todos los que se están sumando que las preguntas y aquello que quieran ir presentando, ya sea individualmente a alguno de los expositores o que quieran ir dejando en el panel para que recojan luego, utilicen el chat para ir haciendo sus preguntas o sus comentarios. Y sin más demora, entonces, si les parece bien, entonces primero contamos con la presentación de Horacio, luego con la de Fernando, y seguramente después vamos a tener un buen espacio para el intercambio con el público. Así que, bueno, gracias, bienvenidos, y Horacio, te escuchamos. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá hoy. Gracias a Fundación Pensar por la invitación, gracias Norbert por la introducción y un placer compartir
el evento también con Fernando, así que es un gusto. Así que yo voy a hacer una breve intro obviamente para que después podamos tener un intercambio más tarde. Primero sobre la importancia del acuerdo, creo que el anuncio de la conclusión del acuerdo del 6 de diciembre en Montevideo pasado, me parece que es un gran paso para la Argentina, para el Mercosur. Nosotros tenemos un comercio bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea que supera los 100.000 millones de dólares por año. Ya mencionó Norberto, digamos, algunas de las cosas que nos unen y por qué tan relevante estratégicamente este acuerdo. La Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales, uno de nuestros principales inversores. Juntos, Mercosur y Unión Europea representan un mercado de casi 800 millones de personas. Es uno de los acuerdos comerciales de los más relevantes que se haya concluido en las últimas décadas, diría. La Unión Europea representa un 20%, casi un 20% del PBI global, alrededor de 18 trillones de dólares americanos. Tiene más del 25% del stock de inversión extranjera en el mundo y tiene una participación del 15% de las compras mundiales fuera de la Unión Europea, o sea que es un gran importador a nivel global. Un PBI per cápita de 34.000 dólares por habitantes, el segundo destino de las exportaciones argentinas si tomamos la Unión Europea agrupada, y una de cada cuatro empresas exportadoras argentinas exportan a la Unión Europea, siendo que una participación bastante grande, particularmente en lo que hace a exportaciones de alimentos en la Unión Europea, son altamente diferenciados. Aproximadamente un 15% de las exportaciones de alimentos, como por ejemplo podrían ser alimentos congelados, son diferenciados. Eso se compara con, por ejemplo, un 1% de lo que exportamos a Vietnam o un 1% de lo que exportamos a Indonesia o a India. Eh, y la Unión Europea no es un socio comercial que compita por salarios bajos o con salarios bajos o con costos bajos. Y respecto al acuerdo, y después vamos a entrar en detalles, pero no voy a dar tanto detalle de las canastas, sino en términos generales, lo relevante es que es un acuerdo que es balanceado, es ambicioso porque cubre más del 90% del comercio, eh, y es balanceado con el Mercosur porque un 60% de las importaciones del Mercosur se desgravan en 10 años o más. O sea, están en canastas de desgravación de 10 años o más. Tenemos un gran número de productos que están en canastas de 15 años de desgravación, lo que da un tiempo de adecuación muy grande. Eso no es habitual, que haya canastas de 15 años de desgravación. ¿Esto qué quiere decir? Que los aranceles se van reduciendo desde el desde el piso que tienen actualmente a cero en ese periodo de tiempo, en 15 años o en 10 años. O sea, un 60% está en canasta de 10 años o más, y hay un 9% del comercio, o sea, que son productos que están excluidos. O sea, la Unión Europea aceptó que el 9% de los productos del Mercosur estén excluidos, mientras que la Unión Europea ofrecen desgravación inmediata, o sea, en el momento cero, el 74% del comercio. Es verdad que no hay una liberalización total de la agricultura, no es habitual en los acuerdos de libre comercio que el agro se libere completamente, y eso es parte de lo que se viene discutiendo en la Organización Mundial del Comercio, etcétera, pero no es el lugar para plantarse si no firma un acuerdo porque no hay una liberalización total de lo que es la agricultura, sino que hay cuotas. Y las cuotas, la que tenemos, por ejemplo, en carnes, que son 99.000 toneladas, no hacen el daño que dicen varios países de Europa que hacen, porque Europa consume 8 millones de toneladas de carne bovina anual y 99.000 toneladas de carne del Mercosur no van a ser el problema, con lo cual esa es una de las mayores falsedades con las que se ataca el acuerdo. ¿Qué es lo que se acordó? O sea, ¿y en qué difiere lo que se acordó ahora respecto de lo que se anunció en junio del 2019?
lo que se concluyó son todos los textos del pilar comercial, el pilar de cooperación y el pilar político. Es decir, el acuerdo tiene tres pilares. En 2019 nosotros habíamos concluido todos los textos y todas las ofertas del pilar comercial, y los textos del pilar de cooperación y el político estaban casi concluidos, y el acuerdo tenía que ir a una revisión legal. En ese proceso de revisión legal hubo un cambio de gobierno en la Argentina. Una de las principales primeras declaraciones que hizo el gobierno argentino fue que no, si fuera por el gobierno argentino, no hubiera firmado o no hubiera concluido el acuerdo con la Unión Europea. Se sumó el COVID y esa fue un caldo de cultivo para que países como Francia aprovecharan y, por ejemplo, entraran en una escalada con Brasil por la deforestación del Amazonas. Eso encontró un caldo de cultivo en Brasil, y entonces empezó el acuerdo quedó paralizado porque ante la posición de Francia y algunos países de Europa, que con países que no respetaban los acuerdos de París, de cambio climático o de desarrollo sustentable, no se podía hacer un acuerdo. Básicamente fue una estrategia para paralizar el acuerdo. Está claro que fue así, más allá de lo que pueda criticársele a Brasil, etcétera, pero no tenía que ver con el acuerdo. Y de alguna manera eso se resolvió ahora, y en el anuncio que se hizo hace pocos días en Montevideo, lo que se modificó fundamentalmente fue el capítulo de desarrollo sustentable, en donde hay ciertos compromisos de deforestación, de control a la deforestación, y algunos compromisos básicamente de que los países del Mercosur se comprometen a respetar sus compromisos internacionales en lo que se refiere a cambio climático y desarrollo sustentable. Y por el otro lado, como contrapartida de eso, sobre todo Brasil redujo su oferta en un capítulo que se denomina compras gubernamentales, en donde había puesto en igualdad de condiciones a la Unión Europea con compañías del sector privado brasilero para que, por ejemplo, pudieran participar de licitaciones en lo que hace a salud en Brasil, y eso Brasil lo retiró, no totalmente, pero para algunos sectores. Luego de esta negociación, que fue ardua también, básicamente se anunció la conclusión del acuerdo. En el 2019 lo que se anunció es lo que se llama un acuerdo en principio. Se anunció en la cumbre del G20 de Osaka, lo anunció el presidente Macri. Fue un hito bastante relevante, y ahora también es un hito por el cual nos tenemos que alegrar, porque si bien es parecido en el sentido de que se vuelve a anunciar que están los textos terminados, se hace luego de depurar mucho más los puntos que molestaban a ambos lados, y sobre todo se atacó este tema que Francia ponía sobre la mesa, que era el tema ambiental. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nuevamente tiene que ir a una revisión legal. Supongo que va a ser de una manera mucho más acelerada para no dar tiempo a todos los lobbies que se van a querer oponer a esto. Francia se sigue oponiendo, otros países como Polonia se oponen, otros países como Irlanda también tienen una posición que en principio va en contra. Hay ciertas posiciones como Países Bajos que también están en el límite de estar en contra del acuerdo. Y por lo tanto esto tiene que ir a una revisión legal, luego lo tiene que aprobar el Consejo de la Unión Europea con una mayoría calificada que tiene que incluir a un 55% de los 27 estados parte de la Unión Europea y un 65% de la población. Acá juega un rol bastante relevante Italia, digamos, porque si sumamos estos países que se oponen, llegan a un 26% de la población, si es que mantuvieran su posición, y si sumamos a Países Bajos, suma un 3,9% de la población europea, no llegan al 35%. Para bloquear necesitan 4 países con 35% de la población. Por eso la relación con Italia va a ser bastante relevante para esto, más allá de que van a haber muchos que se opongan, y muchas estrategias para bloquear de ambos lados el acuerdo, un acuerdo que claramente es beneficioso para el Mercosur y para la Unión Europea. Y después podemos hablar de por qué es beneficioso, digamos, ¿no? Pero ya dijimos algunas cosas.
Entonces tiene que ir por este sendero de la aprobación del Congreso, una firma simbólica para enviarlo al Parlamento Europeo y ahí tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo. Y si es aprobado el pilar comercial de los tres pilares, el pilar comercial, que es el que incluye todo lo que tiene que ver con liberalización de aranceles y todos los capítulos que tienen que ver con el comercio, se aprueba, ese pilar es aprobado por el Parlamento Europeo y por alguno de los parlamentos de alguno de los países del Mercosur, entra en vigor provisional si se sigue lo que ha ocurrido con otros acuerdos de la Unión Europea, como por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea con Canadá y con otros países como Chile y México, entraría en vigor provisional para la Unión Europea y para el país del Mercosur que haya aprobado en su parlamento ese acuerdo. Y se irán agregando los países del Mercosur que lo vayan aprobando en el Parlamento. Por lo tanto, esa es la situación desde el punto de vista de los pasos que se tienen que dar, que representan un desafío muy grande. Va a ser un desafío no tan grande como haber anunciado la conclusión del acuerdo, lograr que se apruebe. Pero hay una gran decisión, creo, por parte de la Comisión Europea de ir hacia adelante con esto y de que Francia no vaya a ser un escollo. Creo que la situación política de Francia también es una situación política particular hoy en día que le costaría, me parece, más que hace unos años oponerse abiertamente y bloquear un acuerdo, por más que, digamos, no le dieran los números, pero podría hacerlo porque Francia es uno de los países más relevantes de Europa, pero Alemania, España, Portugal, hay varios países, incluyendo los países no nórdicos, que son muy pro del acuerdo y se da en un contexto en donde las proyecciones de crecimiento para la Unión Europea son bastante bajas. Las proyecciones de la Unión Europea, con el informe que hizo Mario Draghi y que también refrendó Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, dicen que Europa va a un crecimiento de 1,5% del PBI y que tiene un problema muy grande porque se queda muy rezagada respecto a Estados Unidos y de China como economías y podría pasar a ser una economía secundaria si no avanza en competitividad y en incorporación de tecnología. Y claramente un acuerdo con el Mercosur le daría un dinamismo muy grande a la Unión Europea. Y para nosotros no tenemos que hablar de por qué es tan relevante. Sería el primer acuerdo de envergadura que haríamos, porque hoy tenemos acuerdos con solo el 10% del PIB global, y ahí pasaría a hablar brevemente sobre el Mercosur y el estado del Mercosur. Esto no quiere decir que este anuncio implique que el Mercosur está en óptimas condiciones. Yo creo que es una excelente noticia para el Mercosur. El Mercosur ahora tiene una nueva oportunidad, pero tiene que hacer reformas estructurales. Hoy el Mercosur son 4 países, está Venezuela, que es el quinto país suspendido, y está Bolivia, que ya fue aprobada su incorporación y tiene que seguir una serie de pasos para ser un miembro pleno, pero si era difícil ponerse de acuerdo con una regla del consenso entre 4 países, más difícil va a ser entre 6, y sobre todo creo que hay un tema de fondo del Mercosur de que nuestra participación en el comercio, la de Argentina, que era la de 1,5% del comercio global, luego de varias décadas pasó a ser un 0,4% del comercio global. Nuestra participación dentro de las importaciones de Brasil pasó de ser el 12% al 6%. Hemos utilizado el Mercosur como una herramienta proteccionista, básicamente, en vez de usarla como una herramienta de integración para ganar competitividad y atraer inversiones. Básicamente, lo que yo creo y lo que creo que tenemos bastante consenso en nuestro espacio es que el crecimiento del PBI se da a través de la estabilidad de reglas, de la incorporación de capital, a través de inversiones, a través de la ganancia de competitividad y a través de la integración al mundo y a través de la integración regional, pero ganando en competitividad y no el resultado de lo que ha sido un Mercosur que ha sido un bloque que ha puesto una barrera a la integración y básicamente con un objetivo económico y una política económica equivocada, que es pensando de que con aranceles y con nuestro mercado interno iba a bastar para hacer crecer nuestras economías
y protegernos de la importación de productos de terceros países, cuando lo que eso hizo es que seamos poco competitivos, no estemos integrados a las cadenas de valor global. Hoy el 70% del comercio se da entre países que tienen acuerdos como este, en donde se integran a distintas cadenas de valor. Nosotros estamos fuera, o sea, nuestro 70% de nuestros productos pagan aranceles, tienen trabas técnicas, tienen trabas eh, fitosanitarias para entrar a distintos productos, con lo cual estamos totalmente fuera de todo lo que es el entramado de comercio global. Esta es una oportunidad de pasar del 10 al 30% del PBI global en términos de integración a cadenas de valor globales, y quienes miden el acuerdo con una métrica de si da un superávit comercial al cabo de 5 o 10 años o un déficit comercial, lo están haciendo de una manera totalmente equivocada, porque el principal objetivo del acuerdo es un acuerdo institucional que atrae inversiones, que nos permita dar señales al sector privado para invertir y para ganar en competitividad, y que por lo tanto con esa ganancia de competitividad y con las reformas que hagamos laborales, fiscales, de competitividad para eliminar monopolios y reducir nuestros costos logísticos de infraestructura, ganar en know-how, en tecnología, seamos cada vez más competitivos para exportar más bienes y servicios e incorporar lo que hoy pasa a ser además de bienes y servicios, pasa a ser algo fundamental, que es incorporar tecnología e innovación en este mundo que estamos hoy. Ya no es solo bienes y servicios, sino quienes sean capaces de atraer innovación serán aquellos que van a poder hacer crecer sus economías y generar empleo. Por lo tanto, creo que el Mercosur se tiene que plantear seriamente la posibilidad de ir hacia negociaciones conjuntas con ofertas eventualmente diferenciadas, como por ejemplo lo tiene un bloque que es el EFTA, donde también el Mercosur tiene un acuerdo casi está concluido y con falta de ratificación, donde están Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que es un bloque, pero sigue siendo un bloque, siguen utilizando su escala para negociar, pero pueden presentar ofertas diferenciadas. Y en el caso en que países como Argentina o Brasil bloqueen al resto de los miembros del Mercosur, eso no se debe aceptar, no se debe aceptar más, y debe haber mecanismos por los cuales, si se ejerce un bloqueo a la integración de los demás países, aquel país que se ve bloqueado pueda iniciar negociaciones individuales a las que se puedan adherir los demás miembros del Mercosur, siempre dentro del marco institucional del Mercosur, porque eso también, y con esto termino, yo creo que es importante resaltar que el Mercosur tiene un estatus institucional por el Tratado de Asunción y el complemento, que es el protocolo de Europreto, que lo coloca en un nivel legislativo, y eso nos podrá decir Fernando, muy alto, digamos, es de carácter federal, tiene supremacía sobre las leyes nacionales. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del Mercosur, la tenemos que hacer sin dañar su institucionalidad, para que pueda seguir siendo, para que Argentina pueda seguir negociando y siga teniendo credibilidad en el exterior, y no se vea dañada la credibilidad del Mercosur y de la Argentina, pero teniendo en cuenta que esto no puede continuar así como continuó hasta ahora, siendo un bloque proteccionista. Bueno, con esto finalizo mi introducción y después, obviamente, abierto a preguntas. Muchas gracias, Horacio. Y bueno, también sin más demora, vamos directo. Te escuchamos atentamente, Fernando. Hola Norberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un honor estar acá y compartir el panel con alguien que sabe del tema verdaderamente, que es Horacio. Veo ahí muchos amigos, no voy a saludar uno por uno porque siempre nos ponemos celosos y qué sé yo, pero estoy muy contento de participar con la Fundación Pensar de este espacio de reflexión. Yo arrancaría por preguntarme las ventajas y cómo funcionan los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio en general, y no hablo de este, en general, se basan
en lo que se basa cualquier ampliación de la escala del mercado, ya sea del mercado productivo o de comercialización. Es decir, en la posibilidad de especializarse de los diferentes sectores en lo que mejor hacen y por lo tanto en un aumento de la competitividad de cada uno de esos sectores y del conjunto. Así se crearon los mercados nacionales, ¿no? Donde cada provincia se especializa en alguna cosa, en alguna materia prima que tiene, o en alguna habilidad, o en alguna posición geográfica que la beneficia, y el conjunto aprovecha esa. Bueno, acá no hay mucha diferencia. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea lo que hace es potenciar la capacidad de cada una de las economías de especializarse en lo que mejor hace y por lo tanto crea ganadores y, voy a poner la comilla, perdedores. Es decir, los sectores más competitivos son ganadores y por lo tanto aumenta la competitividad de todo el conjunto. Los sectores menos productivos se tienen que se tienen que modernizar, se tienen que adaptar y tienen que hacerse competitivos. Y si no, y sí, la van a pasar mal. Eso es inevitable. Lo digo porque no es una casualidad que la oposición, ya sea el hecho de que del 2019 no se fue para adelante, como la oposición que va a parecer política ahora, provienen de los dos sectores más rezagados de cada una de las economías, el sector agropecuario europeo y el sector industrial manufacturero argentino. Ahora, el proceso de negociación que empezó ya, hoy a la mañana tuvimos ya reunión de Mercosur, citada por un diputado de Unión por la Patria, con el que tengo una muy buena relación, eh, donde empezamos a discutir el acuerdo. Le aviso a Horacio que ellos querían invitar a los representantes de Cancillería. Yo dije que estaba muy bien, me parecía muy bien para que estuviéramos informados sobre las últimas etapas del acuerdo, pero le sugerí también invitar a Horacio y a Marisa Bircher, que han sido negociadores en el momento y que conocen, por lo tanto, al dedillo, ¿no? Te doy esta, pero vos me das esta y todo ese aspecto de la negociación que alguien que se informa ahora del estado del acuerdo quizás no tenga. Nada, fue muy interesante la reunión, pero el punto central es este. Hay la oposición que trabó lo logrado en el 2019, fue la oposición del sector agropecuario europeo con la excusa de la ecología. Si yo me pregunto, si fuera un europeo y me preocupara por la ecología, lo miraría así. L- América Latina, Sudamérica y el Mercosur necesitan inversiones y las van a obtener o de la Unión Europea o de otro lado. Otro lado hoy significa China. Entonces, si yo me preocupo por la ecología, ¿en quién dejaría en manos el Amazonas? ¿De un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea o de un acuerdo de Brasil con China? No hay mucho que pensarse. Está claro que una legítima preocupación por la ecología lleva justamente a firmar este acuerdo y a que Europa, que es de todos los continentes el que más se preocupa del tema ecológico, esté ahí inclusive monitoreando y poniendo condiciones que a veces son excesivas, a veces no, pero que no pueden usarse como una excusa. Decía esto tiene un beneficio enorme en muchísimos aspectos para el Mercosur. Horacio subrayó los de la comercialización y sobre todo los de las inversiones. Europa es el principal inversor en la región. Europa invierte más en Sudamérica de lo que invierte en todos los demás países del mundo juntos. Sin el acuerdo. Con el acuerdo esto se potencia y se potencia en beneficio, lejos de ser un acuerdo de primarización, que es lo que tienen en la cabeza. Hoy yo lo escuchaba a Cafiero y me agarraba la cabeza cómo piensan las cosas, ¿no? Lejos de ser un acuerdo de primarización, es un acuerdo de desarrollo de sectores que la Argentina no puede desarrollar por fuera de este acuerdo. Si vos vas a hacer economía de escala, como las economías industriales que necesitan altas inversiones, no podés pensar que que las empresas extranjeras vengan a invertir en la Argentina ofreciéndoles el mercado argentino, que es así chiquito. Al contrario, dentro del marco del Mercosur, se abre una enorme oportunidad para Argentina de ser una plataforma que ofrece determinadas condiciones en cuanto a educación, competitividad, etcétera, muchísimo
mejores que la del resto de la zona, y que sobre todo apuntan a un mercado enorme como es el brasilero. No ver esto es trágico. Cafiero decía, bueno, hay cuotas para la carne, pero no hay cuota para los autos europeos para importarlos a la Argentina. Ahora, ¿no han visto lo que digo, el fenómeno de Europa automotriz ha sido que la Citroën se fue a Vigo, es decir, se fue a España cuando se abrió el mercado europeo? ¿Por qué? Y porque le era más económico competir en Vigo y crear empleo en Vigo que en Francia, donde el proceso estaba agotado, al mismo tiempo que accedía a un mercado que ya no era francés, sino europeo. Lo mismo pasa ahora. No, digo, las terminales acá son mayoritariamente europeas. No veo por qué no van a invertir para producir autos en Argentina, en Brasil, en todo el Mercosur y exportarlos a Europa. Digo, es ver todo con una mentalidad tan chiquita. Y yo digo, ¿por qué? ¿Y por qué pensás que la famosa industria automotriz, que ha tenido tantas ventajas, proteccionismo, que fabrica los autos más caros del mundo, no es competitiva? Bueno, justamente porque hemos aplicado políticas proteccionistas que lejos de proteger a las industrias las han infantilizado, las han hecho poco competitivas y que esto es lo que viene a destruir el acuerdo. Eh, los plazos de... Yo creo que esto también tiene un aspecto político muy importante y esto lo he hablado tanto con el canciller como con el presidente, que hoy la Argentina necesita modernizar su sistema productivo, porque llevamos no 2 décadas, llevamos 8 décadas de transferencias de los sectores menos competitivos, de los sectores más competitivos y por lo tanto exportadores, a los sectores menos competitivos, por lo tanto mercado internista, del campo a la industria, de las provincias productivas a las que viven de la coparticipación federal y otros recursos de este tipo. Esto nos ha llevado a una parálisis productiva, a un estancamiento de la productividad, al hecho de que cada vez la Argentina es menos competitiva porque no crece el país y crece la población y por lo tanto el PBI per cápita. Éramos el octavo país más rico del mundo en PBI per cápita. Cuando esto empezó con el IAPI en 1945 más o menos, a hacer una economía bien del montón, atrás del puesto 50 y cada vez más protegida, una de las economías más protegidas del planeta. Y eso ha llevado a la pérdida completa de productividad y ha llevado a la pobreza, porque el problema de la pobreza en Argentina no es un problema de distribución, es un problema de competitividad. Cuando estábamos parejos y competíamos con Australia y con Canadá, y éramos economías bastante similares en muchos aspectos, si uno sigue la evolución y ve que ni en Australia ni en Canadá tienen los niveles de pobreza que tenemos acá, lo que se perdió no fue tanto, se perdió algo, pero no mucho desde el punto de vista del Gini, es decir, de la igualdad, en lo que se perdió fue la competitividad. Hoy la economía australiana y la economía canadiense son 4 y 5 veces más productivas que la Argentina. Entonces, si queremos revertir el fenómeno de la pobreza, hay que ir al problema central, que es la productividad. Tenemos una economía de bajísima productividad que no produce nada, creamos un sistema proteccionista que ampliamos a nivel del Mercosur y después nos asombramos de que nuestras industrias no son competitivas. Es un verdadero, ¿no? Un círculo vicioso en el que evidentemente el peronismo no logra salir. Aunque hoy tengo que decir que la posición de Cafiero me pareció relativamente aislada dentro del bloque y me parece que hay un trabajo político que hacer ahí. Entonces, este acuerdo obliga, como todos los acuerdos comerciales, a especializarse y a competir. Y revierte la eterna transferencia de recursos que en la Argentina ha condenado al país a la mediocridad y a la miseria, obstaculizando la transferencia de los sectores más competitivos a los sectores menos competitivos y creando oportunidades para los sectores más competitivos. Lejos de primarizar la economía, al contrario, si nosotros no tenemos un acuerdo de este tipo, las inversiones van a venir, ya están viniendo a buscar minerales, combustibles, productos agropecuarios. Con esto tenemos la posibilidad de atraer inversiones que apunten al sector industrial, que apunten a la economía del conocimiento, que nos integren al mundo desde una posición muchísimo menos retrasada y con desarrollo de los sectores en los que nosotros tenemos. Porque para los combustibles y para la minería
no se necesita esto, no es imprescindible, mejora, pero no es imprescindible esto. Pero para tener inversiones industriales y desarrollo industrial y desarrollo de la economía del conocimiento, sí se necesita. Ese es un primer punto. No es solamente un acuerdo comercial, su base más importante para mí son las inversiones, pero además tiene otras dimensiones importantes, que es que cambia el eje de la modernización. Yo esto se lo he dicho al presidente, sin este acuerdo vos tenés que imponer la modernización desde el Poder Ejecutivo. Con este acuerdo vos estás en otro lugar, estás diciendo, ya está firmado, tiene rango constitucional, hay que modernizarse, muchachos, díganme cómo puedo hacer para ayudarlos a modernizarse. Pasá de ser el que impone y el enemigo a alguien que puede ayudar dentro de las restricciones lógicas del caso, porque tampoco se trata de volver a un proteccionismo para adaptarnos al tratado. Pero sí se pueden hacer muchas cosas para modernizar. Y los plazos son largos, son plazos de 5 años, de 10 años, de 15 años. Yo hoy lo dije en la comisión, muchachos, si no podemos competir industrialmente con la Unión Europea, que son los salarios más altos del planeta, y las contribuciones en impuestos al estado de bienestar más altos del planeta, ¿con quién vamos a competir? Y si no podemos competir es porque hacemos lo que hacemos, que le vendemos los autos a los argentinos al doble de precio. Y eso tiene un costo de oportunidad, porque es dinero que en vez de ir a sustentar otros consumos y otros desarrollos económicos, van a una industria que sigue sin modernizarse. Entonces, si no competimos con Europa, ¿con quién vamos a competir? Es muy raro el nacionalismo argentino, porque al pueblo argentino no le tiene ninguna fe. Porque es como si te pusieran a competir con el rival, el mejor tenés que elegir uno, ¿con quién vas a competir? En el sector industrial, con Europa, que tiene los salarios más altos y los impuestos más altos. Imagínate si tuviera que competir con China. Entonces, hacen esto y después nos asombramos de que la balanza comercial con China es un agujero negro donde ellos nos venden toda la parte industrial, nosotros vendemos solo productos agropecuarios, básicamente, y tenemos un agujero así, con el mismo esquema del que estos muchachos se quejaban en la época de Pinedo y el acuerdo Roca-Runciman. Es verdaderamente una cosa de idiotas. ¿Qué otras cosas decir? Hay una dimensión que también me parece fundamental, que es la dimensión geopolítica. El mundo está yendo, podemos discutir, ¿no? Si es la Guerra Fría, una guerra fría entre Estados Unidos y China, o si estamos entrando ya en la Tercera Guerra Mundial por los episodios de Medio Oriente y de Ucrania. Es una discusión en el aire, no sabemos dónde va el mundo, pero está claro que el ambiente internacional se está enrareciendo. La dimensión geopolítica es fundamental. Europa y Occidente necesitan aliados confiables, sobre todo en la cadena de provisión de alimentos y de combustibles. Y un acuerdo de este tipo, aunque es un acuerdo, aunque se apruebe solamente la parte comercial y quede para una segunda etapa los otros dos pilares, el político y el de cooperación, este acuerdo nos alinea tendencialmente con los chicos buenos del planeta, por decirlo así, con las potencias democráticas que mayoritariamente en cantidad de países están dentro de la Unión Europea. Sin este acuerdo, la perspectiva para mí es trágica. La primera es que claramente Brasil, y sobre todo con el gobierno de Lula, y la región va a necesitar inversiones, va a necesitar apoyo político y la va a buscar donde pueda. Si no es Europa, y va a ser donde se pueda, con la probable deriva de que Milei va a ir para el lado de Estados Unidos y Brasil va a ir para el lado de los BRICS. Eso es un anuncio de rotura del Mercosur, muy, muy evidente, y la influencia de Brasil en la región, sin este acuerdo, va a pesar fuertemente, mucho más que la influencia argentina, y va a tirar para el lado de los BRICS, que incluyen a Rusia e Irán. Ya que hablábamos de conflictos, ahí tienen dos buenos actores por los cuales preocuparse. Así que también desde el punto de vista geopolítico es esencial que esto se apruebe y es muy importante para el futuro de toda la región. ¿Qué más decir? Yo creo que es la última oportunidad. Primero, hay dos concepciones del Mercosur que yo trato de sintetizar: el Mercosur como un muro y el Mercosur como un puente. El presidente Milei quería sacar a la Argentina del Mercosur porque lo percibía con buenas razones como un muro. Tarifas altísimas, externas altísimas,
fuera de toda proporción, que además son un queso gruyere porque tienen más excepciones que realidad, una situación interna caótica porque llevamos no sé cuántos años discursiando sobre la patria grande y no somos ni una tarifa única digna de ese nombre, ni somos una zona de libre comercio, ni un mercado común, ni nada. La verdad que el Mercosur está completamente en crisis, baja el comercio intrazona, las instituciones como el Parnasur están completamente desprestigiadas, hay países que se querían ir, como Uruguay, no sé ahora con el cambio de gobierno, Argentina, si no se cierra esto, para mí sale disparada hacia un acuerdo bilateral de libre comercio con los Estados Unidos, con enormes complicaciones de todo punto de vista, hasta complicaciones constitucionales, porque debería ser aprobada la salida por ambas cámaras. Bueno, vamos a un bodoqui bastante importante. Creo que es la última oportunidad. Y acá añado este aspecto que también es importante en los beneficios para nosotros, que es el control de calidad europeo. Es feo decirlo así, pero nosotros nos hemos pasado 30 años discursiando y no tenemos mercado común, no tenemos tarifa única, no tenemos nada. No tenemos delanteros, no tenemos defensores, como canta la hinchada. Eh, la Unión Europea es un control de calidad, porque si vos firmás el acuerdo y mañana venís y querés poner una fábrica en Argentina para producir para todo el mercado común, para todo el Mercosur, y bueno, vas a exigir que no haya, como dijo una vez Rossi, presidente del bloque de Unión por la Patria, militantes de la cámpora parados arriba de los camiones brasileros impidiendo que entren con su carga maléfica de lavarropas o no sé qué cosa. Eso que es la realidad hoy, porque la frase es irónica, pero es lo que sucede, las trabas para arancelarias y de todo tipo son enormes, se termina con esto y eso revitaliza el Mercosur y lo va a transformar en lo que tiene que ser, en un mercado regional digno de ese nombre. Repito, es la última oportunidad, creo que no hay mucho más. Eh, y quería mencionar últimamente el aspecto institucional, que lo mencionó también Horacio. Yo creo que hay un aspecto comercial en que esto es fundamental, lo acabo de decir. Queremos una tarifa externa razonable, no proteccionista, razonable, que no tenga, que en lo posible tenga la menor cantidad de agujeros posibles y un mercado común interno en el cual las inversiones de alta escala tengan posibilidad de hacerse, no solamente en el sector primario o de la economía de los minerales y los combustibles, sino en todos los sectores. Pero además, yo estoy promoviendo 3 proyectos de reforma institucional paralelos que le den a la institucionalidad del Mercosur un poco de seriedad, porque no la tiene. No es casual, no es casual que la experiencia de integración regional mejor implementada en el mundo y de mejores resultados por lejos, a pesar de los problemas que enfrenta ahora. Recordemos que Europa empezó este proceso con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Declaración de Schuman, y venimos desde 1951. Recuerden lo que era Europa en la primera mitad del siglo XX y lo que fue Europa en la segunda mitad del siglo XX, y los beneficios de la integración regional quedan claros. Hay que ser verdaderamente muy cerrado para no verlos. Europa, que era el continente de los genocidios, de las guerras, de los millones de emigrados que no querían vivir en la miseria ni en la violencia y que llegaron a muchos países, incluido el nuestro, se transformó en el continente con mayor atracción de migrantes del planeta, ¿no? Con todos los problemas que eso ha implicado, pero son problemas relativos al éxito, ¿no? Porque no se conoce mucha gente que migre de Europa a África y sí muchos que quieren irse de África a Europa, ¿no? O de Latinoamérica, que eran países, para poner un ejemplo más directo, el nuestro, eran países que recogían la inmigración europea y ahora envían a sus mejores talentos. Un éxito descomunal el de la Unión Europea, la mejor experiencia de integración. No es casual que haya sido la que ha tenido una dimensión política más importante, con un Parlamento Europeo. Yo soy director de la Cátedra Spinelli, que ha sido una persona señera en este proceso. Con un parlamento, con una institucionalidad a veces burocrática, la burocracia de Bruselas, costosa y todo lo que quieras, pero también exitosa. Yo creo que hay 3 reformas para hacer. Hay que reformar el Parlasur. El Parlasur así como está no puede seguir.
hay que disminuir esta idea que se tuvo de armar un Parlasur que iba a ser como el Parlamento Europeo. Ha fracasado, está claro que no se puede hacer un parlamento de esas dimensiones, hay que hacer un parlamento mucho más reducido. Si iban a ser 43 los diputados de Argentina, y de hecho son los que se han elegido, tenemos que ir a la mitad de la mitad. Yo le dije a Javier, motosierra, de 40 y pico a 20, y de 20 otra motosierra, mitad y mitad. En vez de 40 y pico, 20 parlamentarios, 10 que sean parlamentarios nacionales ya pagos, y 10 que sean elegidos para la función. Entonces vos combinás y que además tengan capacidades legislativas. Un parlamento, más tarde o más temprano, también pasó en la Unión Europea, tiene que tener capacidad legislativa, porque si no es un foro de debate y nada más. Eso puede durar un tiempo, pero no puede ser eterno, y en países que tienen tales restricciones presupuestarias, tienen fuertemente rápidamente que mostrar que cumplen algún tipo de función específica. Entonces, ¿cuál es la propuesta para el Parlasur? Que sea un organismo de media sanción en temas regionales. Asuntos regionales que tienen que ver con la infraestructura, con el Bosnia, ¿no? El manejo de los recursos comunes, como el río Uruguay, etcétera, etcétera, tienen media sanción en el Parlasur y no entran en vigor hasta que los aprueben los parlamentos nacionales, resguardando las famosas soberanías nacionales y hasta el derecho de veto de los presidentes. Y vos tenés ahí, si tenés 20 parlamentarios, tenés 10 abocados a producir esta legislación de carácter regional, elegidos directamente para ser parlamentarios del Mercosur, y tenés 10 que te vienen del Senado y del Congreso argentinos, que son los que ofician de nexo, porque después lo que se sanciona a nivel del Parlasur tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores y la de Diputados. Eso implica un gasto bajísimo, mucho menor que lo que se prospectaba, y un organismo con funciones. Segunda reforma, cláusula democrática. La cláusula democrática del Mercosur no dice nada. La democracia fue un proceso muy importante en Europa asociado a la integración regional. Antes de 1951 casi no había habido democracia en Europa. Churchill y el Reino Unido, un poco en Francia, pero la mayoría habían caído en el fascismo o en el comunismo, ¿no? Miren la situación actual y cómo la integración regional hizo que países como España, que tuvieron el tejerazo pocos meses antes de integrarse a la Comunidad Económica Europea, hoy son democracias incuestionables que uno puede discutir el gobierno de Sánchez, pero no puede dudar del carácter democrático de toda España. Lo mismo tiene que pasar acá. Pero la cláusula democrática del Mercosur dice, tenemos que ser democráticos y si no hay sanciones, y no dice más nada. Esto somete la cláusula a una enorme discrecionalidad, donde las mayorías deciden por un lado o para el otro. Mayoría bolivariana, dejamos afuera qué sé yo, a este. Mayoría antibolivariana, dejamos afuera al otro. Entonces hay que poner cláusulas específicas. Y la forma mejor, creo yo, esta es mi propuesta, no es ponernos a discutir qué es la democracia, porque no la vamos a terminar más. Como somos largueros los sudamericanos, en particular, no la vamos, es demasiado complejo. Entonces, ¿qué hacer? Revisar los 4 países del Mercosur, cuáles son los tratados internacionales sobre democracia y derechos humanos que ya tienen firmados, a los que ya se han comprometido a respetar. Básicamente, los que tienen que ver con la OEA, la Carta Democrática Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, etc. Incorporarlo. Es decir, la cláusula democrática del Mercosur incluye todos los tratados internacionales que los 4 países que forman parte, y los que vienen, hablo de Bolivia o Venezuela, que mañana viene Maduro y te dice, somos democráticos, hicimos una elección, déjenos entrar, tienen que respetarlo, porque eso forma parte de los compromisos. Me parece que es una reforma que hace que la región empiece a tener un poder democratizante. El que se quiere integrar tiene que respetar los acuerdos firmados. Última, y la más importante y más urgente, Agencia contra el Crimen Transnacional Organizado del Mercosur. Un organismo sobre el modelo de la Dirección Nacional Antimafia, de Eurojust y de Europol, con una dimensión jurídica y una dimensión de fuerzas de seguridad que coordine desde el centro todas las acciones que tienen que ver con el crimen transnacional organizado. Se nos están metiendo. Nosotros tenemos un problema con una pyme del mal, que son los monos. Las grandes multinacionales del mal que están en Brasil, que son el Comando Primero y el Comando Vermelho,
están entrando por Misiones, están yendo a la triple frontera. Si no nos ponemos las pilas, nos vamos a encontrar con un problema de seguridad mucho más serio que el que tenemos. Nosotros nos lamentamos, tenemos 5 muertes cada 100.000 habitantes por violencia por año. 5. Brasil tiene más de 20. Son niveles mexicanos, estamos hablando de decenas de miles. Entonces necesitamos crear un organismo de este tipo. Bullrich ya lo anunció en la cumbre de seguridad del Mercosur, yo la acompañé, lo mencionó en su discurso inaugural de la presidencia argentina del Mercosur el presidente Milei, y creemos que en eso vamos a poder avanzar relativamente rápido, porque esperamos que todos los países tienen, hay muchísimo más que comentarles y muchísimas cosas que se han hecho, pero hay una preocupación de todos los países y creo que es una propuesta muy clara de cómo las instituciones regionales pueden solucionar o intentar solucionar problemas concretos percibidos por los ciudadanos y no son simplemente una burocracia abstracta que no sirve para nada. Bueno, yo creo que lo he dicho más o menos lo fundamental. Espero haber respetado más o menos los tiempos y quedo a disposición para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Fernando. Bueno, nos tenemos unos 10 hasta 15 minutos para algunas preguntas. Eh, ya hay algunas que están hechas en el chat para ambos. Hugo está haciendo una pregunta puntual por el sector de la agroindustria, considerando las malas políticas de los gobiernos justicialistas para el sector. ¿En qué medida ustedes creen que se prevé que este tratado puede potenciar al sector y en qué medida se verán ampliadas nuestras oportunidades de exportación? Y algunas de esos puntos ya fueron tocados por ustedes. Yo creo que una de las grandes coincidencias que cruza transversalmente ambas presentaciones es que este acuerdo, la oportunidad de este acuerdo tiene que ver no solo con el comercio, sino que es un acuerdo que tiene que ver mucho más que lo comercial, que hay que leerlo a través de la lente de la competitividad, a través de la lente de la calidad institucional y a través de la lente de que la integración como concepto no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr ciertos objetivos que pueden tener que ver con ganar en competitividad, con lograr más inversión, con lograr mejor calidad democrática, y también, ¿por qué no?, como otras experiencias además de la Unión Europea, me viene a la mente la ASEAN como un esquema de integración para combatir al crimen organizado en línea con algunos de estos puntos, ¿no? Pero aquí tenemos ahí concretamente una de estas preguntas, creo que es un buen disparador. Y también surgía una pregunta de Roxana, que hacía varias preguntas en relación a las decisiones del PRO de cara al 2025. Entiendo que tiene que ver con los próximos pasos de carácter burocrático, legislativo, administrativo, que significa el acuerdo. Y también que creo que pone sobre la mesa que estas negociaciones no se dan en un contexto global aislado, sino que también surgía la pregunta de qué otros países serían los mejores para hacer comercio. Creo que flotó un poco la idea de la iniciativa en relación a Estados Unidos y cómo también el resto de los actores juegan, dónde están esas oportunidades de ambos. Creo que lanzo esa primera como para que hagan si quieren, una breve reacción a ambos, y después nos dejamos unos últimos 5 minutitos para alguna pregunta final. Eh, Libre, si quieren, quizás tomar cada uno alguna parte de estas preguntas. Vale, si querés yo arranco con la de agro. Al menos hay cuatro puntos en cuanto a beneficios del agro. Eh, Unas que tienen que ver con los aranceles, digamos, hay liberalización completa para ciertos sectores, y doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en la pesca, que hoy Argentina paga aranceles en la Unión Europea para exportar entre 8 y 15%, va a una liberalización total en 0 a 7 años. Hoy la Unión Europea importa más de 20.000 millones de dólares en pesca. Argentina hoy le exporta 670 millones, por lo cual es una oportunidad
lo que es frutas secas, hay una liberación inmediata. Lo que es alimentos para animales, hoy se paga 0 a 66% de aranceles. En lo que es vinos, es un 10% promedio de aranceles, va a una liberalización total en 8 años. La Unión Europea importa más de 2.000 millones de dólares de vinos por año y nosotros hoy le exportamos 170, digamos, tenemos un camino por recorrer. Eso es uno. Después están las cuotas, no voy a hablar de las cuotas, pero está la cuota de carne. Se elimina el arancel intracuota de la cuota Hilton, se pagaba un 20% de arancel. Eso creo que es bastante relevante para la Argentina. Pero más allá de estas liberalizaciones de sectores y de las cuotas, hay un tema que es las reglas. Digamos, para poder exportar a la Unión Europea hay reglas técnicas, sanitarias y fitosanitarias que bajo el paraguas de un acuerdo, las trabas que normalmente utilizan los países para impedir que haya importaciones o que usan los lobbies para impedir que haya importaciones, se resuelven a través de mecanismos que están dentro del acuerdo. Eso es una de las principales ventajas que tiene el acuerdo en lo que hace a lo agrícola. Y después dos temas más. Uno, que es un tema sensible, pero hay que mencionarlo. Dentro del acuerdo, y es, creo, una de las principales razones por las cuales el gobierno de Alberto Fernández no quiso, cuando tuvo la oportunidad de refrendar el acuerdo, es que hay un compromiso de reducción de derechos de exportación para todo. Argentina tiene derechos de exportación no solo en el complejo sojero, sino en muchísimas otras categorías, como cueros, como digamos, innumerables. Hay un listado de decenas de productos que tienen derecho de exportación porque eran formas para permitir que esos productos se queden dentro del país para industrializarlos y después poder exportarlos, o sea, generar un incentivo para que esos productos queden dentro del país. Hay un compromiso sobre todo lo que hace a derechos de exportación, de ir reduciendo esos derechos y siempre que hay una cláusula de salvaguardia, si hay una situación de crisis económica, financiera, siempre se pueden volver a restaurar temporalmente. Pero eso es un elemento y creo que va a ser uno de los elementos realmente sensibles porque supongo que la oposición, sobre todo el gobierno kirchnerista, no va a querer dejar ir el tema de derecho de exportación. Y finalmente, Europa tiene dentro de su planificación hacia adelante cobrar lo que le llama el carbon tax, o sea, lo que es la huella de carbono en los productos, cobrar un impuesto de carbono en frontera y impedir que lleguen a Europa productos que vengan de zonas de deforestación. Entonces, bajo el paraguas del acuerdo, es mucho mejor tener esa discusión, teniendo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea donde están los mecanismos para discutir eso, porque la Unión Europea, en la medida que empiece a implementar esos mecanismos, le va a hacer la vida mucho más difícil a todos aquellos que no tengan acuerdo de libre comercio y que no puedan ejercer defensas si la Unión Europea llega a utilizar esas herramientas como barreras al comercio, digamos, que es una posibilidad porque el lobby agrícola europeo lo va a tratar de hacer. Entonces es una herramienta más que vamos a tener con comités de expertos técnicos que se tienen que expedir y eventualmente si hay que llegar a un arbitraje si se utiliza o se mal utilizan prácticas para bloquear el comercio. Yo creo que esos son al menos algunos de los puntos bastante relevantes en todo lo que es el sector agro. Sí, yo agrego una pregunta para Horacio, o un desarrollo de esa pregunta que recibiste, porque hoy uno de los ejemplos citados por Cafiero fue el tema del biodiesel. Dice que con el acuerdo como está, no vamos a poder más exportar biodiesel porque eso está prohibido y que lo único que se puede hacer es biodiesel basado no en soja, sino en colza. ¿Cómo es esto? ¿Tenés alguna precisión? Sí, básicamente, bueno, nosotros, si se recuerdan, en el gobierno nuestro teníamos bloqueada la exportación de biodiesel, fundamentalmente con acusaciones de subsidio y por el tema de derechos de exportación. Y ese caso lo ganamos en la Organización Mundial de Comercio y se abrieron nuevamente las exportaciones de biodiesel de Argentina a la Unión Europea por más de 1.000 millones de dólares, después de un trabajo legal muy grande que se hizo y una disputa muy grande que la terminamos ganando.
Básicamente, lo que dice la Unión Europea es que los derechos de exportación que se cobran en Argentina y sobre todo el diferencial que se utiliza entre el poroto y el aceite es un incentivo para que los que exportan poroto no lo hagan en forma de poroto, sino que lo dejen adentro para que sea industrializado como aceite o biodiesel y por lo tanto eso es un subsidio encubierto. Bueno, es una discusión que nosotros la ganamos porque la OMC tiene cláusulas que dicen de que los países pueden aplicar derechos de exportación y nosotros nos defendimos adecuadamente. Sin embargo, es un área vulnerable que, por ejemplo, en Estados Unidos perdimos. En Estados Unidos, por tener los diferenciales entre hoy el poroto, por ejemplo, paga 33 y el aceite 31. ¿Sí? Ese diferencial abre la puerta para recibir reclamos. Más allá de esto, el biodiesel en el largo plazo en Europa hay un consenso de que es un producto que va a ser cada vez menos utilizado porque hay una gran oposición de Europa a que se utilice lo que eventualmente podría ser un alimento que se convierta en combustible. Eso en la Comunidad Europea no está bien vista y hay muchos lobbies que dicen que el biodiesel como combustible, digamos, que está regulado y que debe ser metido dentro de un corte del combustible europeo, va a ir cada vez más en desuso. No está claro, hace 4 años estaba casi claro que desaparecía el biodiesel. Hoy no sé si está completamente claro, pero siempre va a haber esa disputa. En la medida que Argentina elimine los derechos de exportación, ese flanco débil se elimina casi completamente. Perfecto. Bueno, voy a las mías. Eh, ¿Cuáles son los mejores países con los cuales establecer tratados de libre comercio? Todos. En la situación actual argentina, todos. El problema que padece el país es la desconexión de los mercados globales, la incapacidad de que esto mejore la propia productividad. Por lo tanto, cualquier tratado de libre comercio redactado racionalmente es bueno con todos. Dicho esto, si uno mira la historia, ve que los tratados de libre comercio han beneficiado en su amplia mayoría y mucho a ambos sectores, a los dos países, pero han generalmente beneficiado más a los países menos desarrollados. Y hay muchísimos ejemplos. Yo puse hoy en la reunión de comisión una serie de ejemplos. México. ¿Se acuerdan cuando bajaron el ALCA? Entre Maradona, Chávez y Kirchner bajaron el ALCA en el 2005 porque el ALCA era terrible para la industria argentina y patatín y patatán. Yo los invito a todos, estamos preparando las cuentas bien limpias en mi despacho para ver la evolución de la industria mexicana a partir de 2005 y ver la evolución de la industria argentina y brasileña a partir del 2005. A ver si la conexión con un mercado como el de los Estados Unidos opera a favor o en contra. No les quepa ninguna duda que se benefició muchísimo más México con su integración. Hoy México produce, yo me llevé la sorpresa de estar en Estados Unidos en un BMW de mi primo, fabricado en México. Y como me dice mi primo, el anterior era fabricado, no me acuerdo, no era en Alemania, creo que era en Bélgica, y la calidad es exactamente igual de los dos. Entonces, ahí hay un problema. Nosotros fabricamos los autos más caros del mundo y no entendemos el beneficio que desde el punto de vista de la competitividad y de las inversiones trae un acuerdo de este tipo. México es un ejemplo, pero otros son también cercanos a nosotros, España e Italia. Italia se integra a la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en el 51 y después viene el boom italiano con crecimientos superiores al 5% y con una mejora de la situación económica italiana que llegó a hablar del boom económico y del milagro italiano. España se integra en los 80, 86 creo que es. Yo recuerdo, mi familia de origen gallego, lo conté hoy en la comisión, mi tío Higinio, carpintero de Avellaneda, cada 2 años se iba a visitar a los familiares que había dejado en la aldea, y en la aldea gallega. Y llegaba a la aldea y lo primero que hacía era ir a una concesionaria y se compraba un SEAT, un Fiat 1500 fabricado en España. Y lo usaba los 3 meses que se quedaba y lo vendía a los 3 meses. Para los gallegos era Aristóteles Onassis, lo miraban como si fuera no sé qué cosa.
Hoy ven llegar un argentino a Galicia y le preguntan si necesita algo, si lo pueden ayudar, qué sé yo. Si necesita el apoyo de la familia para reponerse. Y claro, pasaron muchos años, pero pasaron muchos años en los que España, y me contestaron ahí, fue eso, tan gracioso, me dice una diputada, pero claro, porque en España pueden producir los automóviles, los Citroën en Vigo, porque tienen autopistas, porque tienen trenes, porque digo, pero ¿desde cuándo tienen autopistas y trenes? Claro, España son los países, desde el punto de vista de infraestructura, más modernos del mundo y de Europa. Todo eso lo hicieron con subsidio de la Unión Europea y en medio de la integración a la Unión Europea. Porque si vas a poner una fábrica en Vigo, necesitas que haya un tren que lleve los autos o una autopista decente. Y no la pueden entender. Tienen el mundo puesto al revés y no hay forma, es muy difícil sacarlo de ahí. Me pregunta por Inglaterra, es una pregunta que la voy a tomar, aunque estaba en el chat y no me la formularon, porque es extraordinariamente significativo. Es difícil explicar esto, pero así como los estados nacionales fueron el artefacto político, económico, cultural, propia de la primera revolución industrial, casi todos los estados nacionales que conocemos, Argentina, España, Italia, por hablar de lo que estamos hablando, se crearon alrededor del siglo XIX y alrededor del desarrollo de tecnologías de la primera revolución industrial. El ferrocarril, a vapor, la necesidad de un banco, la navegación por los ríos con los barcos a vapor. Después vino una segunda revolución industrial, que para Argentina fue significativo, por ejemplo, cuando lograron poner cámaras frigoríficas en los barcos y pasamos de exportar un poco de tasajo a exportar carne en cantidades. La segunda revolución industrial, la de los automóviles, la de los trenes eléctricos, la de los aviones, llevó a la constitución de mercados cada vez más grandes que ampliaron los mercados nacionales. Gran éxito de los Estados Unidos, que pasaron a ser el país líder, y gran quilombo, perdón, en Europa, donde la estructura política fragmentada en pequeños estados nacionales llevó al proteccionismo, llevó a las guerras comerciales y llevó a la guerra, que es un problema que solo se solucionó con la integración europea y con un mercado común europeo que abarcó a todo el continente, momento en que Europa alcanzó los niveles de bienestar más o menos que tenían los Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, los mercados regionales, la integración regional, son el producto del industrialismo tardío. Porque si vos fabricás un automóvil, es razonable por los costos de transporte y por muchos otros factores que lo vendas en un mercado relativamente cercano. El ejemplo perfecto es Alemania, país que se toma siempre de ejemplo, pero que ha invertido tanto en la Unión Europea, incluyendo la donación, entre comillas, de su propia moneda para constituir el euro, porque vende la mayor parte de las exportaciones industriales alemanas son en el territorio de la Unión Europea. El país que tiene mayor cantidad de Mercedes-Benz per cápita no es Alemania, es Grecia. Y eso es un enorme beneficio. Pero repito el concepto, la integración regional es la hija y depende de las industrias avanzadas, es decir, de industrias con gran contenido tecnológico, pero que producen objetos en una fábrica. Hoy la economía es otra cosa. Hasta hace poco, si vos hacías la lista de las 10 empresas más poderosas del mundo, estaba la Ford, estaba la General Motors, estaban los grandes productores industriales. Hoy está Facebook, Mercado Libre, qué sé yo. Es evidente que estamos pasando a una sociedad basada en la información, entonces lo que se comercia sobre todo son conocimientos, informaciones, finanzas, y eso es un mercado tendencialmente global. Las ventajas, si vos vendes un auto, es mejor venderlo en el vecindario. Si vas a vender un programa de computación o una red social, la metes en la red y da lo mismo vendérselo a los uruguayos que a los chinos. Dicho esto, los acuerdos de integración regional que tienen costos y ventajas, en la etapa anterior tenían casi todas ventajas. Hoy cada vez son mayores los costos y empiezan a relativizarse las ventajas, sobre todo para países que tienen un desarrollo económico muy basado en el sector financiero. Inglaterra y Uruguay. No por casualidad, Inglaterra es el país de la Unión Europea que la abandonó y no por casualidad es Uruguay el que dice, muchachos, o me flexibilizan o me voy a mi casa.
Y esto va a ser cada vez peor desde el punto de vista de la integración regional, porque el desarrollo de la economía del conocimiento en proporción va a ser siempre mayor al desarrollo de la economía industrial, incluyendo el hecho de que la economía industrial va a ser es hoy ya una economía basada en el conocimiento. Este celular sale de la fábrica china y tiene el 10% de su valor final de mercado. Y Apple o Tesla, que producen objetos industriales, el valor agregado que tienen es sobre todo de conocimiento agregado, no de facturación, y el precio del objeto simplemente a la salida de fábrica es mucho menor. Entonces, esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vamos a competir con China por el 10% que vale el celular a la salida de fábrica o por el 90% que es la red de comercialización, la creatividad, el diseño, etcétera, etcétera? Entonces, si vamos por esto, la economía industrial cada vez es menor y las tentaciones de abandonar el Mercosur y de romperlo van a ser cada vez mayores, como sucedió en el Brexit con la Unión Europea. Si queremos que el Mercosur subsista, y los peronistas dicen que quieren, no perdamos esto, que es para mí casi la última oportunidad. Muchas gracias, Fernando. No habiendo más preguntas en el chat, queremos darle la oportunidad a Willy Bernaudo. Le voy, mientras tanto, habilitando que se vaya habilitando el audio, que bien podría estar aquí entre los especialistas también contando su visión, porque lo conoce pormenorizadamente. Pero lo tenemos a mano alzada, entonces darle la oportunidad, ya sea que Willy sea un comentario o una pregunta final, y después les pido tanto a Horacio como a Fernando un comentario de cierre muy, muy breve, porque ya estamos en tiempo cumplido, y despedirnos. Willy, no sé si estás por ahí, te puedes habilitar el audio, te escuchamos. ¿Sí, me escuchás? Sí. Hola, buenas tardes, Fernando y Horacio. Gracias, clarificador y enriquecedor todos los comentarios de ustedes. Muy atrevido a agregar un par de comentarios, pero para enriquecer todos los argumentos que ya dieron. Contra el argumento francés de la carne, Horacio hizo una buena comparación entre lo que consumen y lo que sería nuestra cuota de 99.000 toneladas. Puesto en kilo per cápita, son 180 gramos por habitante europeo la cuota nueva. O sea, es absolutamente nada, son 2 fetas de jamón equivalentes. Así que el argumento francés de la carne es absurdo, pero para nosotros tiene altísimo impacto. O sea, y sobre el tema de agregado de valor, ¿no? Hay veces que los productos, tenemos una mezcla de conceptos con los productos primarios y el agregado de valor. 1 kilo de carne que como producto primario en el animal en pie es $1,20 o $1.200 la tonelada, en China vale 4.000 lo que estamos mandando de vaca vieja, y en Europa vale 12, 14.000, tomando precios históricos, con cuota Hilton, que se le achica el 20% de aranceles. O sea, no es una oportunidad para agregar valor a un montón de productos primarios. Una naranja machacada cuando se saca del árbol, convertida en jugo, tiene mucho menos valor agregado que una naranja puesta en el invierno de Berlín, fresca, de color lindo, en el supermercado. Entonces, tenemos mucho valor agregado. La miel, que tenemos cuota de 45.000 toneladas, vale mucho más en un frasquito diferenciada y con una serie de valores que lo vamos a poder hacer cuando tengamos la baja de aranceles y la cuota, que en un tambor puesto en China, en un tambor de 200 litros sin diferenciar. Los langostinos puestos en una cajita de 500 gramos en España vale muchísimo más y agrega mucho más valor que en un bloque de hielo de 5 kilos puesto en Ecuador para hacer después una masa de pescado. Eh, Hay muchísimo valor agregado por hacer en lo que llamamos productos primarios, y Europa es capaz de comprar esas cosas. ¿Sí? Seguiremos vendiéndole carne a China, perfecto, y todo lo que podamos, pero vamos a tener más valor agregado con todos estos productos vendiéndolos en Europa en el marco del acuerdo comercial. Y termino, porque es muy atrevido todo lo que hablé, con una sola pregunta a los dos, o al que quiera. ¿Qué perspectiva le ven a partir de esta nueva etapa, que la presidenta de la Comisión Europea ya ha venido a Montevideo? ¿Ven la importancia de este paso para que se cumpla el sueño de que el Mercosur tenga su primer gran acuerdo y se potencie y bueno, sea el primer gran cambio frente a la barrera del arancel externo común
convertirnos en un país que se empiece a integrar, o en una región que se empiece a integrar al mundo. ¿Qué importancia le dan y qué posibilidades le ven a que esto sea un cambio? Bueno, muchísimas gracias y perdonen el atrevimiento de tanto que hablé. Bueno, gracias Willy. Para los que no lo conocen a Willy, Willy estuvo en el Ministerio de Agricultura durante varios años, durante la gestión del presidente Macri. A mí personalmente me acompañó en el equipo negociador y estuvo presente cuando concluimos las negociaciones en junio del 2019, así que fue un gran valor en el equipo de negociación y además tuvo ese equipo, digamos, la osadía para tomar las decisiones que hubieron que tomar para poder cerrar del lado argentino, y que no es algo menor. De hecho, comparado, y tengo que decirlo, comparado con Brasil, Argentina, la verdad que jugó muy, muy bien ese partido. Y creo que impulsamos a Brasil a dar ese paso y ahora, bueno, fue en esta oportunidad Brasil creo que el que llega a la recta final en esta oportunidad, así que nos complementamos bien. Yo creo que, como decía Fernando, es probablemente una de las últimas oportunidades que tiene el Mercosur como bloque para hacer algo serio, si no nos encontramos en una disyuntiva bastante grande. Eh, Creo que los desafíos son muy grandes, o sea, porque por más que Francia esté debilitado, creo que van a haber muchos lobbies, pero yo soy optimista de que, dado que esto es beneficioso para las economías y para los habitantes de Europa y para las economías y los habitantes y los ciudadanos del Mercosur, eso va a prevalecer. Yo soy optimista de que eso va a prevalecer al final del día por encima de los lobbies, para lo cual hay que informar mucho y hay que tener informada a los sectores, a la población de esto. Esto es, por ejemplo, lo que mencionábamos de esto, el argumento que en su momento esgrimió Francia y que le sirvió para decir que pintaban las vacas en Francia con el acuerdo de Mercosur-Unión Europea cuando son 99.000 toneladas, digamos, de un consumo de más de 8 millones de toneladas por año. Entonces, y todos esos argumentos falsos hay que ir eliminándolos. Yo creo que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que acaba de empezar su nuevo periodo, va a liderar con mucha firmeza y creo que van a jugar un juego muy fuerte para que sea aprobado. Creo ahí que también Argentina puede tomar un rol más proactivo. Me parece que con Italia, como mencionaba, y con varios otros países, Argentina tendría una posibilidad para jugar un rol proactivo. Y esto básicamente al final también el involucramiento de los líderes es lo que hace que las cosas se concreten. Los líderes son los presidentes, y en nuestro caso en 2019 a mí me tocó verlo, digamos, el involucramiento del presidente Macri en su momento y de todo el gabinete y nuestros legisladores que fueron de un lado para el otro constantemente a la Unión Europea para ir destrabando todos los obstáculos que se ponían, fue clave. Bueno, ahora también va a ocurrir lo mismo en esta instancia. Este primer parto que ocurrió, bueno, va a haber un segundo parto que es que el Consejo lo firme y después nuevamente el debate parlamentario, en donde ahí creo que como es vinculante en el caso del Mercosur, para el país que lo firme, bueno, el que no lo haga se quedará afuera, ¿no? Y eso me parece una buena decisión que tomó el Mercosur en su momento, aunque es cuestionada por algunos, nosotros tomamos esa decisión. Bueno, el que no lo firme se queda fuera de los beneficios del acuerdo, pero no sería bueno, porque sería negativo para el Mercosur como bloque que no se adhieran los demás países, ¿no? Fernando, Bueno, comentario de cierre. gracias Willy por tu intervención, que es muy apropiada. Efectivamente, el mercado europeo es un mercado sofisticado que transmite su sofisticación a la producción, porque es una demanda de productos sofisticados, crea una oferta de productos sofisticados y ordena los precios y las inversiones internas. Yo ampliaría este concepto tuyo al aspecto ecológico, que todo hoy se presentaba en la comisión como el gran problema, el pacto verde, y qué sé yo. Nosotros tenemos todo para ganar ahí. Nosotros tenemos la producción agropecuaria con la huella de carbono más baja del planeta.
todas estas trabas y estas restricciones ecologistas europeas son más que problemas para nosotros, son oportunidades, porque faltaría más que no podamos competir ecológicamente teniendo las dimensiones de territorio que tenemos con respecto a la Unión Europea, que es un continente superpoblado, superexplotado, que es increíble que en esto también vean las cosas exactamente al revés de cómo son. Eh, y para cerrar el aspecto político, bueno, ahora empieza un proceso donde yo veo el hecho de que Van der Leyen haya venido a firmar es una señal muy buena, inequívoca, porque yo no creo que ella se juegue. Es una política experta, acaba de ser reelegida, eh, ah, mantiene un panorama después de haber ya ocupado este cargo muy profundo sobre la situación política y económica europea. Si ella se jugó a venir y juega su prestigio en la aprobación del proyecto, yo creo que ha tenido alguna señal interna favorable en el sentido de que Italia u otros países de este tipo no se van a poner a obstruir el acuerdo. Mi opinión. Después, los escollos que hay que saltar son claramente del lado de ellos el Consejo Europeo y del lado nuestro nuestros congresos, con especial atención al Senado argentino, que es el núcleo de los principales problemas políticos del país, no solamente la justicia, sino también este tipo de temas. Hay que lograr la aprobación del Senado argentino y no va a ser nada fácil. Una posibilidad es tratar de aprobar el año que viene, el 2025, otra es esperar las elecciones y una mejor composición para ir adelante, lo que demoraría el proceso, pero lo haría también más seguro. ¿Dónde va esto? Bueno, eso lo dirá la actualidad política más inmediata del país. Por lo pronto, en diputados ya estamos trabajando, la posición nuestra creo que es absolutamente clara y favorable al acuerdo, eh, y la oposición viene claramente del sector peronista y no es casualidad, obedece a la gran dicotomía argentina, que es un país productivo, representado por fuerzas que quieren el cambio, la Libertad Avanza y el PRO, con sus diferencias, pero que quieren muy claro en estos aspectos, en el aspecto de la integración del país al mundo, que quieren más y mejor integración. Y del otro lado, el peronismo, que es el representante de todos los sectores improductivos, de todos los sectores parasitarios que vienen simplemente subsistiendo en base a la competitividad de los demás. Más de una manera, la diferencia de tiempos es que este esquema en el cual se transferían permanentemente recursos a los sectores menos competitivos, más o menos se sostenía hasta hace unas décadas, por, aún a costa del sector competitivo no, y exportador y competitivo no se desarrollaba full, pero más o menos lograba subsistir, y el otro sector vivía muy mal, el sector parasitario vivía muy mal, pero sobrevivía. Hoy eso se terminó. La situación es tal que o damos un salto adelante en términos de capacidad de producción y de productividad, o todo esto se viene económica y socialmente abajo. Y en eso estamos. Creo que yo soy optimista, los últimos resultados económicos son buenos, esperemos que siga la ola creciente y esperemos que esto se apruebe, porque en el corto plazo a la Argentina creo que le alcanza con reactivar todo el sector económico que no está, que está en situación de descanso, porque con la capacidad instalada, con llevar a la capacidad instalada al máximo, alcanza para empezar un crecimiento inicial, y además hay sectores como el sector de combustible, de minería y otros que presentan grandes oportunidades inmediatas, y eso va a alcanzar por un año, por 2 años, pero en el mediano y largo plazo necesitamos inversiones, necesitamos desarrollo y no solamente crecimiento, y para eso acuerdos de este tipo son absolutamente decisivos. Bueno, la verdad que un lujo, muy estimulante la charla. Yo quiero cerrar solamente agradeciéndoles de nuevo, muy especialmente a Fernando y a Horacio por su participación, a todos y cada uno de los que estuvieron del principio hasta el final de esta charla, que nos extendimos un poquito y que el tema seguro que da para mucho más.
y creo que fue un acierto. Gracias particularmente también, Willy, por tu intervención, la calidad de tu intervención final, y creo que fue bien elegido el título. Creo que esto es una gran oportunidad para la Argentina, pero es también una oportunidad que hay que saber aprovechar. Así que, de nuevo, muchas gracias a la Fundación Pensar por hacer posible este espacio, y saludos a cada uno de ustedes y de nuevo muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Gracias a Saludos. todos.